La niña empezó a pasar frente a mi cama y yo cerraba y abría los ojos porque no lo podía creer. Seguía caminando, estaba con mi lámpara y agarré piedra, ¿no? Contra yo defenderme, pero seguía llorando la mujer. Cerré los ojos, pensé que era una pesadilla y que se iba a desaparecer él, pero nada. Y esta pelotita, esta esfera, empieza a acercarse a mí, hacia el auto. Esto me pasó en el 2014 en Ica. Yo trabajaba en un hotel en el 2014. Mientras estaba durmiendo, más o menos a las 3 de la mañana, una noche me despertó el ruido de la ventana. Alguien tocó 3 veces mi ventana. Yo pensé que era una persona del hotel que necesitaba mi ayuda y pregunté quién es. Y nadie me respondió. Volví a preguntar porque volvieron a tocar la ventana 3 veces y escuché la risa de 3 niños, claramente. Para esto mi cama estaba al costado de la ventana. Entonces era imposible que no haya escuchado o que haya escuchado mal. No dije nada, me quedé inmovilizada y nuevamente tocaron la ventana. Ya no pregunté quién es porque estaba nerviosa, empecé a rezar y los niños se seguían riendo. Era imposible también que hayan niños ese día. Normalmente había niños en la época alta y no era época alta. Y yo sabía y estaba muy segura de que no había ningún niño esa noche en el lugar. Nuevamente me pasa esto una siguiente noche, pero ya esta vez jugaban conmigo tocando la ventana. Y así 3 noches, hasta que la tercera noche pasó que alguien se echó a mi costado. Sentí que alguien entraba y movía la sábana y ponía su cabeza en mi espalda. Lo que me pasaba era que quedaba inmovilizada y sin poder respirar bien. Yo no podía hacer nada, ni hablar, ni moverme. Empezaba a rezar únicamente dentro de mí y también en algún momento me salió la fuerza para hablar y decir alguna mala palabra. Pasaron un par de días y yo la verdad me sentía incómoda durmiendo en ese lugar hasta que, bueno, quería hablar para que me puedan mover a otra habitación, pero esa noche estaba muy cansada. La verdad pasó que estaba viendo televisión, tratando de descansar y de pronto alguien abre la puerta de mi habitación. Para esto nadie tenía acceso a mi habitación, yo dormía sola y me puse a pensar en mi cama como que media dormida, pero ¿quién podría abrir la habitación si nadie tiene acceso? Levanto la cabeza y veo a una niña entrando a mi habitación. Tenía el cabello negro. En ese momento sentí que yo iba a otra dimensión, que retrocedía como que hacia la pared y no podía moverme nuevamente ni tampoco respirar. La niña empezó a pasar frente a mi cama y yo cerraba y abría los ojos porque no lo podía creer. Para esto ella nunca me miró, yo sí pude mirarla, vi su perfil, vi el cabello largo que tenía y pude ver que no tenía pies. Ahí es cuando noto que yo me encontraba viendo algo que nunca antes había visto. Antes sí creía, pero no tanto como esa noche. Y tal cual, como dice la frase, ver para creer, desde esa noche empecé a creer mucho en este tipo de experiencias paranormales. Esa noche estaba muy nerviosa, la niña desapareció de la nada y pues llamé a una persona que estaba ahí, ¿no? En el lugar donde yo me encontraba. Y no le expliqué lo que pasó tal cual, pero sí necesitaba su compañía. Hasta poder como que volver a mí misma, porque estaba súper nerviosa, quería entender la situación, quería entender que no era un sueño, que sí había visto. Esa noche pasó y al día siguiente la señora que limpiaba mi habitación me dice: he encontrado esto en la puerta de tu habitación. Y era un carmín, era un, bueno, colette de niña, un ganchito rosado. Yo no tenía ganchitos rosados, no usaba ese tipo de accesorios y no había niños en el hotel. Entonces ahí empecé a darme cuenta que la niña habitaba en mi habitación y cada vez que alguien venía a visitarme se hacía presente, ¿no?
o movía cosas o se echaba a mi lado en las noches, como si en mí se refugiase o buscaba ayuda de alguna manera. No le tuve miedo porque entendí que era un alma que necesitaba ayuda para irse a la dimensión que le correspondía. Conocí a una persona que me ayudó a hacer tipo un ritual para ayudar a la niña mediante la luz de la vela a irse a su dimensión. A partir de ese momento pude ver muchas más cosas y tener más experiencias paranormales. Esto ocurrió en el año 2019 en mi casa en el distrito de San Juan de Miraflores. Era pasada la medianoche, ya todos descansábamos en mi casa. En el segundo piso dormimos mi hermana y yo, en el primero mis padres. Yo estaba viendo televisión mientras que intentaba descansar, cuando de pronto escuché en el balcón de mi casa, para ponernos en contexto, saliendo de mi habitación hay una especie de pasadizo. El pasadizo da con un balcón que tiene unas ventanas con marcos de madera, la cual siempre la tenemos cerrada porque cuando la abrimos es muy complicada volver a cerrarla. Estaba yo descansando y escucho que alguien abre la ventana y unos pasos empiezan a escucharse, ¿no? Yo dije, qué raro que hayan abierto la ventana. Le pregunté a mi hermana, ¿tú has abierto la ventana o estás en el pasadizo? Y me dijo, no, creí que eras tú. En ese momento sentí un escalofrío porque pensé que era una persona que podía haber ingresado. Era muy difícil en realidad porque el balcón da hacia la cochera. Entonces es prácticamente complicado que alguien pudiera subir o entrar. En ese momento le dije, por favor, pon llave a tu puerta. Hice yo lo mismo y como tenía el teléfono en la mano, llamé a mi papá que estaba en la primera planta y le digo, papá, creo que alguien se ha metido. Mi papá, lejos de esperar, prendió todas las luces de la casa y subió inmediatamente. Yo también, al momento que estaba haciendo la llamada, empecé a escuchar que esta persona subía hacia el tercer piso. Escuchaba los pasos en la escalera, escuché que abrió la puerta de la azotea, que dicho sea de paso, la puerta es una puerta de madera muy antigua. Al abrirla se escucha fuerte. Entonces mi papá llegó, yo le di el alcance, salimos, ¿no?, a ver en el pasadizo si había alguien y la puerta estaba cerrada del tercer piso y estaba cerrada también la ventana. O sea, nunca supimos qué fue lo que realmente entró por la ventana, dio pasos muy fuertes, ¿no? Obviamente yo me espanté, mi hermana estaba sumamente nerviosa. Y ahora, después de eso, ¿ocurrió algo más en la casa, de repente algo relacionado? No, a Dios gracias, pero en el pasado la casa sí ha sido bastante pesada, sobre todo cuando alguien iba a fallecer. Se sentían muchas cosas. En esta situación no pasó eso. No, probablemente no recuerdo haya fallecido de repente un familiar que haya visitado en algún momento, porque siempre que un familiar fallece en mi familia, algo pasa en mi casa. Claro. Sí. Recorren los pasos probablemente. Y esa es mi experiencia paranormal. Esto pasó en el año 1999 en La Molina. Esa fecha yo tenía apenas un año de nacido, así que yo siempre estaba en casa con mi madre, mi padre trabajando y mi hermano mayor, que me lleva 2 años, en ese tiempo tenía 3, siempre estaba jugando, siempre buscaba a su amigo, a su amiguito. Y llegaba hasta el punto de que íbamos a almorzar o a cenar y mi hermano siempre pedía un plato extra de comida, ¿no?, para su amigo imaginario. A esa edad es común que los niños tengan sus amigos imaginarios. Así que mi mamá ponía un plato y mi hermano se quejaba, decía, mamá, por favor, mi amigo también quiere comer, si es que hacían puré, quiere comer lo mismo, y le tenían que servir un plato, que eventualmente el plato se quedaba ahí sin que nadie lo comiera. Esto pasó en un lapso de un año, hace un poco más, y mi hermano siempre se paraba en la puerta de su cuarto, tiraba una pelota o un carrito y el carrito regresaba. Y a mi mamá eso le parecía extraño, pero de alguna manera le trataba de buscar una explicación lógica. Si era una pelota, rebotaba y regresaba, cosas así. Hasta que un día llega la movilidad, mi hermano se va al colegio, yo me quedé en casa con mi madre, y mi mamá me sienta en un punto, se pone a fregar los platos, a lavar todos los servicios, y teníamos en esa ventana, teníamos una ventana que daba hacia abajo, estábamos en un tercer piso, no había absolutamente nada. Mi mamá, mientras está lavando los platos, ve que se asoma un niño, y eso le parece completamente extraño. Se asoma un niño, mamá se sorprende, se asusta, mira, no había absolutamente nada. Como digo, es imposible de que alguien se pare en esa parte de la casa
Así que va corriendo al primer piso, asustada, conmigo en brazos, a contarle todo lo que había visto, lo que había estado pasando por un buen tiempo, y le describe mi mamá a esta señora, a este niño, cómo era, y le cuenta de que mi hermano tenía su amigo imaginario y que lo describía tal cual era este niño. Y mientras mi mamá le iba contando la historia, describiendo inclusive al niño, la otra señora se empieza a poner triste, a llorar, hasta que saca una foto y le dice: ¿este es el niño que usted vio? Y mi mamá le dice: sí, este es mi hijo que falleció hace unos 3 años, justo antes de que ustedes se mudaran para acá, y murió a causa de una picadura de araña. Luego de eso le hicieron una misa al niño, que nunca había tenido una misa, y el niño eventualmente desapareció. Y cuando mi hermano regresa a la casa a jugar con su amigo imaginario, nunca más lo encontró, nunca más supo de él. Y esa fue mi historia. Este caso me pasó en el año 76 en Pachacamac. En esa ocasión mi tío estaba trabajando de guardián y no podía regar porque le tocaba de 12 de la noche a 2 de la mañana. Entonces me nombra a mi sobrino: vas a ir y regar el campo de cultivo. Yo, como era el mayorcito de mis primos, ya tío voy, tía despiérteme a las 11:30 que me cambio y voy a 2 cuadras. Y la casa en ese tiempo eran lejos la casa, no era cerquitas. Campo de cultivo, casa, campo de cultivo. Mi tía me levanta a las 11:30, me cambio, me voy con mi lámpara a regar, todo oscuro. Normal, tranquilo, porque yo nunca que me había topado con estos casos. Pasando una casa que quedaba cerca, llego, había unos arbustos, unas plantaciones de olivo. Estoy pasando yo cuando escucho llorar a una mujer, pero hermano, es una llorada muy lastimero, muy triste, no sé, mi cuerpo cambió completamente, me sentí diferente, pero comencé a orar. Seguía caminando, que estaba con mi lámpara, y agarré piedra, ¿no? Contra yo defenderme, pero seguía llorando la mujer. Y cuando ya pasé, dejó de llorar, yo sentí clarito, dejé de llorar, y voy caminando. En el camino veo 2 ojos color candela, que me asusté también totalmente, porque pensé que era, no sé, un mal demonio, espíritu, pensé lo peor. Como tenía la piedra en la mano, lanzo la piedra hacia adelante. Cuando ladra el perro, era un perro que comenzó a ladrar. Ahí recién yo me tranquilicé, pero ya estaba mal, mi cuerpo sentía diferente y llegué al terreno de cultivo que yo tenía a regar. Riego 2 horas, pero siempre con ese temor, ¿no? Termino las 2 horas, vuelvo el mismo recorrido que había empezado hacia la casa. Con ese mismo temor, que otra vuelta tenía que pasar por ahí porque había otro camino más largo que sí me contaban que por ahí penaban. Entonces yo voy por ese mismo camino donde yo había transitado, también agarro piedra, ya estando cerca, llegando cerca, pero no me fui por ese lado, sino por el otro lado del camino. Llegué tranquilo a la casa. Cuando le cuento a la tía: tía, por favor, nunca más me anden, yo tenía 15 años y nunca más me manden a regar día de noche. Me pasó, pero yo hasta ahora que lo recuerdo clarito, parece que tuviera, ¿no? Bueno, ya le estoy comentando hace tiempo. Y llegué tranquilo, y mi tía sí me contaba que ex trabajador, mi tía, en esa hacienda sí penaban, que estaban a 2 cuadras cerca de donde me había pasado este caso extraño a mí. Esto me sucedió en Huacho cuando tenía 19 años. Veníamos de una fiesta a la madrugada con mi ex esposo. Nos fuimos a dormir y de pronto yo escucho unos gritos. Y yo dije, pues pensé que estaba soñando en algún momento, ¿no? Pensé que tenía una pesadilla o algo. Pero cuando abrí los ojos vi que mi ex esposo estaba encima mío y tenía las manos sobre mi cuello. Y me estaba ahorcando, pero él gritaba y me ahorcaba a la vez. Me asusté mucho y dije, pues, ¿qué le pasa? Cerré los ojos, pensé que era una pesadilla y que se iba a desaparecer él, pero nada.
De pronto me siguió apretando más y yo le agarré los brazos y traté como de empujarlo y no me dejaba empujarlo y gritaba más y yo empecé a gritar más y los empleados empezaron a venir a tocar la puerta, gritaba y de pronto cuando yo le agarré el brazo él abrió los ojos y me miró y me dijo, basta, no grites. Yo dije, ¿qué te pasó? Me dice él que sintió que algo le decía que tenía que ahorcarme, que tenía que hacerme eso y él no entendía del por qué. Resulta que en esa casa donde nosotros estábamos quedándonos se cometían bastantes, vivía, su papá era doctor y hacía bastantes cosas de abortos, ¿no? Cositas de esas, y pues dicen que siempre había ahí duendes, habían cosas como la casa pesada, ¿no? Mira, yo tenía 19 años, él también tenía 19 años en ese momento, y su papá había sido doctor ya en la Argentina, o sea, su papá tenía ya, ¿qué? 70 años, 65 años cuando lo conocí. ¿Ya no se dedicaba a eso? Sí, se dedicaba todavía a eso, desde la Argentina cuando él regresó aquí al Perú. Así que en esa casa se practicó casi toda la vida que él vivió en su casa, o sea, mi ex esposo, se practicó eso ahí. Y bueno, lo único que suponemos es que a él algo le pasó, algo se le metió o no sé qué fue lo que sucedió, pero él obviamente no me quería matar, simplemente él decía que algo le decía en su cabeza que tenía que ahorcarme. Bueno, y esa fue mi historia. Esta historia me pasó en el año 2008 en Villa María del Triunfo. Bueno, yo tenía 17 años en ese tiempo. En mi barrio siempre jugábamos pelota en vacaciones, más que todos los viernes para sábado. Y bueno, tenía un amigo, Donny, que siempre jugaba con nosotros, pero jugábamos entre 17 y 18 años. Pero Donny tenía 21 o 22, era un poquito mayor que nosotros. Ese día viernes, me acuerdo temprano, nos habíamos reunido temprano, íbamos a la loza, pero Donny no llegaba. Entonces le tocamos la puerta, salió su papá, dijo que se había ido de campamento con unos amigos. Y bueno, jugamos, terminamos de jugar, todo lo demás. Me acuerdo que fui, llegué, yo tenía que trabajar porque trabajaba en part-time en ese tiempo. Bueno, me fui a trabajar, llegué más o menos como a las 8:30 del paradero de donde me deja el carro a mi casa, son como unas 8 cuadras. Entonces cuando yo bajo, me bajo del carro, estaba totalmente vacía la calle. En eso veo una persona llegar, o sea, a lo lejos, ¿no? Una cuadra más o menos. Cuando cruzo era Donny y le digo, oye Donny, ¿dónde te vas, Cholito? Y Donny no me respondía, no me hablaba, estaba con la cabeza agachada. Le digo, Donny, nuevamente. En la tercera vez que le digo, Donny, ¿dónde te vas? Solamente con la mano me hace como que Dios te bendiga. Me pareció raro y extraño, estaba totalmente todo de blanco, pero tenía como un moño acá en el cuello. Me acuerdo que era medio plomo, estaba todo de blanco. Me pareció raro, entonces, bueno, caminé, llevé, para llegar a mi barrio, llegas a una esquina y de ahí subes dos cuadras más, y es un asentamiento humano. Me pareció extraño porque empecé a ver gente, mucha gente, bastante gente, y decía, ¿qué está pasando acá, no? Habrá reunión del barrio, no sé, habrán robado a alguien, imaginé, ¿no? Pero mientras más subía, veía gente con flores, gente llorando. Entonces me acerco a un grupito de mi barrio que estaban ahí con los que jugamos pelota y les pregunto a uno de ellos, ¿qué fue? Y me dicen, puta cholo, ha pasado una desgracia. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, la Donny falleció, me dice. Y le digo, ¿qué? Y yo me sentí como que en shock porque yo lo había visto hace unos minutos antes cruzar conmigo y me pareció extraño, muy extraño. Y dije, no, esto no puede estar pasando. Y voy donde su papá se acerca a mí y me dice, mi hijo se me fue, Juanca, se me fue, me dice llorando el señor. Y yo me sentí como que raro, me sentí pálido en ese momento, me puse muy pálido. Mi mamá estaba ahí, me jaló y me dice, ¿estás pálido? ¿Qué pasó? Cuéntame, me dice, ¿tienes algo que contarme? Y le conté, le dije, mamá, yo acabo de bajar del carro y lo he visto a Donny acá, me dice, en el paradero, le digo. Y me dice, ¿qué? ¿Y cómo estaba vestido? Estaba todo de blanco con un moño medio plomo en el cuello. Solamente me dijo que Dios me bendiga. Mi mamá me jaló, así, me dijo, ven, velo. Me llevó al ataúd y tal cual lo vi, tal cual estaba en el ataúd. Todo de blanco y con un moño, con un pañuelo medio plomo en el cuello. Me sentí así como que desorbitado, en shock, no sabía qué hablar, no sabía qué decir. Mis amigos me acuerdo que me llamaban, oh, Sambo, pero yo totalmente en órbita, estaba como en otro mundo. Lo único que hice fue querer retirarme,
me empezó como a doler un poco la cabeza, se me erizó la piel, me acuerdo en ese momento, me sentía raro, muy extraño, raro. Lo único que mi mamá me dijo, anda a la casa, toma agua y trata de descansar. Para terminar esto, lo habré soñado a Donny unos 4 o 5 días. Lo soñaba como que se me aparecía y ya llegó un tiempo que ya el laxo como que se fue y ya desde ahí ya lo recuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Como un buen chico, como un buen amigo y nada, esa es mi historia. Esto me pasó en el año 2020, en pandemia, en Miraflores. Era pandemia, hace 10 años vengo trabajando en una hielera y me tocó llevar a la medianoche al Lince, hielos obviamente, y al regreso yo venía por la vía expresa, subo, 28 de julio, entro por la esquina de una pollería del Castillo con Miota, veo salir una esfera color celeste, azulina. Yo creía que de esta casa, que está en la esquina, algún niño había estado jugando con estos globitos, ¿no?, de jabón. Me voy acercando despacito, porque era lo único que se veía, no había nadie en la calle, y de pronto mientras me voy acercando me va causando temor porque no era un globo de jabón que se acercaba a mí, era de este tamaño más o menos, y se agrandaba y se achicaba. Yo estaba en mi auto, emanaba una luz, por rato más fuerte, por rato se apagaba, por rato más fuerte, por rato se apagaba. Yo iba muy despacio acercándome y esta pelotita, esta esfera empieza a acercarse a mí, hacia el auto. No tenía idea qué era. En ese momento no reacciono a tomar el celular y a grabarlo porque lo único que quería era ver qué era eso. Eso no era normal, eso no era natural, eso no era un juguete. Y mientras más se va acercando a mí, veo cómo se mueve en su propio eje y se acerca hacia mí, y dentro había una cosita diminuta, negrita, no estoy seguro, pero podría decir que era como quizás una persona color negro, chiquitita. Esta pelotita choca mi capot, yo estaba helado, y se ve cómo va tomando la forma, ¿no?, del capot donde golpea, ¿no? Golpea, emana más luz, no crece, pero sí emana una luz, gira hacia mi lado, gira hacia otro, sigue flotando. Yo ya para esto había detenido el auto, con mucho miedo, y empezó a volar hacia la dirección del parque del Colegio Carmelitas de primaria, no me acuerdo, hay un parque más adelante, a unas cuadras, y eso pasó. Ya lo dejé ir y ya giré hacia Miota, porque yo vivía a unas cuadras. Sí, hasta el día de hoy no entiendo qué fue, no sé si fue un fantasma o fue algo extraterrestre, pero siempre he querido encontrarle una razón y hasta el día de hoy no tengo idea qué pasó. He vuelto a pasar varias veces, casi todos los días paso, pero nunca más lo volví a ver. Esa fue mi historia. Esto pasó en San Isidro en el 2020. Era la época de verano y yo tenía a mis hijas en los talleres de verano. Cuando todo eso pasa, mi cuñado va a visitar una tía que normalmente no veía. En esa visita inesperada, la tía comienza a repartir cosas para las hijas de todos los hermanos. Entonces le reparte un chocolate a una joyita a la otra, y así va repartiendo cosas que tenía porque era una visita inesperada. Y a mis hijas le dice, toma, estos son para las hijitas de mi esposa. Le da una muñeca. La muñeca no era nueva, tampoco era una muñeca de porcelana antigua, pero sí era una muñeca que yo calculaba que estaba por lo menos en los años 90, 2000. Estaba bien conservada, la reciben en la casa
Y desde el primer día que llega a la casa, mi esposa me dice, esa muñeca no me gusta. Yo le dije, bueno, es un regalo que se ha desprendido de las cosas que tenía en el momento, vamos a recibirlas sin problema. Se las damos a mis hijas, inmediatamente mis hijas la ven, se ponen contentas y la llaman Margarita, cosa que fue inusual porque mis hijas tenían muchos muñecos y muñecas y a ninguno le habían puesto nombre. Me pareció bien, comenzaron a jugar con la muñeca, mi esposa me seguía diciendo que no le gustaba y finalmente yo le dije, se van a aburrir, tienen un montón de muñecas en la casa y ya se van a olvidar, no te preocupes. Pasan las semanas y la menor comienza a tener pesadillas. Me hablaba de una bruja, pesadilla de una bruja aquí. La segunda, que es la mayor, me dice que comienza a tener pesadillas con el monstruo. Me cuenta mi esposa, le digo, no te preocupes, están en la edad, aparte están haciendo ejercicios, es verano, debe ser el cansancio. Mi esposa comienza a tener pesadillas. Ya me pareció un poquito raro. Y después yo comienzo a tener pesadillas. Mi esposa no se acuerda, pero era raro que yo tuviera a esa edad pesadillas que normalmente te dan cuando eres niño o quizás adolescente. Mi pesadilla era que estaba con mi familia en un cementerio antiguo que tenía gras y tenía rejas. Y que yo estaba sacando a mi familia por un huequito donde pasaban todas mis niñas que eran flaquitas y mi esposa. Y le decía, apúrense que ahí vienen. Y luego de eso yo saltaba la reja. Me preocupé, pero quise no tomarle mucha importancia. Mi esposa siempre me decía, es la muñeca, es la muñeca. Y le decía, no, te estás sugestionando, no te preocupes, no pasa nada. Aparte yo reconocería quizás esas cosas porque me comencé a interesar un poco en el mundo paranormal. Pasa el tiempo y en una de esas que yo estoy trabajando y trabajaba en un hotel, me llama mi esposa y me dice, mira, mientras tú has estado en el hotel, la mayor se fue a dormir conmigo en la cama mientras yo veía televisión y se quedó dormida. Se ha levantado de golpe gritando, dile a esa niña que se vaya. Mi esposa le decía, ¿a qué niña? A esa niña que está en el closet, dile que se vaya, llorando, gritando, pataleando, y dile que este es mi espacio, que ella no le corresponde. Dile que se vaya. Y comienza a llorar y a llorar tan fuertemente que se ha quedado dormida llorando. Mi esposa se le pararon todos los pelos y me llama. Yo le dije, ahorita voy. Fui a la casa, dije, ¿dónde está la muñeca? Está allá afuera. La saqué, la puse en la mesa de la cocina y me fui a ver a mis hijas. La desperté, la pongo en su cama, le hago una oración y dije, bueno, quédate viéndolas, que me voy a quedar con la muñeca abajo, que bótala, que bótala. Yo para eso sabía que no podía ni quemarla, ni botarla, ni hacer ese tipo de cosas. Y dije, vamos a ver qué pasa. La dejo en la mesa y me quedo con la muñeca hasta las 3:30 de la mañana. No pasaba nada, no escuchaba nada. Saco mi REM-pod, saco mi grabadora digital, saco mi Spirit Box y no me daba nada. Entonces dije, bueno, hoy día ya pasó, veremos mañana. Me voy a dormir y a las 5 de la mañana me vuelvo a despertar. Yo me despierto temprano, pero no era normal que me despierte a las 5. Me vuelvo a despertar, voy a ver dónde están mis hijas, por lo que había pasado, y la menor, que no es la otra hija, la menor no estaba en su cama. Entonces comienzo a ir a buscar a ver si realmente se había ido al baño. No estaba en el baño. Entonces dije, qué raro, de que se ha salido el de abajo, aunque no tiene sentido, pero voy a buscar abajo. Voy a buscar el baño de abajo y no estaba. Voy a buscar a la sala y no estaba. Me comienzo a poner en alerta y comienzo a salir. Cuando veo en el patio, ella estaba en la parte del patio. Yo tenía una casita prefabricada donde guardaba bicicletas y ese tipo de cosas. Esa casita prefabricada con techo de madera en triángulo, para que no se malogre, le ponía un plástico grande. Como no tenía dónde guardar la muñeca, yo lo que hice fue levantar el plastiquito y ponerlo en esa esquina. Ella estaba exactamente abajo de la esquina donde yo había escondido la muñeca. Yo pensé que estaba sonámbula, cosa que nunca había pasado. Cuando me acerco y la llamo por su nombre, voltea y me dice, papá. Y yo le dije, hijita, ¿qué haces acá? Son 5 de la mañana, vamos a dormir. Me dice, papá, me están llamando. ¿Quién? No sé. Para salir de la situación, yo le dije, quizás es tu mamá porque no te ha visto en la cama. Y me dice, no, no es la voz de papá, no es la voz de mamá. Me están llamando por mi nombre. La llamaba y me dice el tono, y me lo dice 2 veces. Se me escaperó todo el cuerpo. Yo sabiendo que la muñeca estaba arriba donde ella me estaba hablando. Para salir de la situación, yo le dije, hijita, ya sé, debe ser la señora que siempre pasa en las mañanas a vender tamales. Su hija debe llamarse igualito. Vamos a la cama, hijita, a dormir. Me la llevé, yo ya no dormí más. Me quedé vigilándola. En ese momento dije, sí, algo tiene esta muñeca y no me está dejando verlo.
Me contacto con Emilio Obregón. Él es el dueño de la Casa Museo del Terror de San Miguel. Como habíamos tenido otra ocasión donde habíamos grabado juntos, le digo, mire Emilio, tengo esta muñeca, está pasando estas cosas, si quieres, te la llevas. Si no, yo veo otro que está en Chilca, con Wilder, y ahí la llevo. Me dice, no hay problema, que yo voy a pasar. Perfecto. Mi esposa, con los pelos de punta, me dice, tienes que llevarte la muñeca ahora. No hay problema, yo me lo voy a llevar. Por algún motivo, me olvidaba o encontraba alguna excusa para no llevarla. Iba pasando un día, iba pasando 2 días, mi esposa me reclamaba todos los días que tienes que llevarte, que ya empezaron otra vez con las pesadillas, y yo siempre decía, sí, me lo voy a llevar. Pasan 2 cosas. Cuando mis 2 hijas, yo vengo con ellas de un taller de verano, una de ellas tiene que hacer una clase adicional en el peruano japonés. Le digo, ya, tú te la llevas, yo me quedo con ella mientras les doy a almorzar. Les doy a almorzar, le digo, ya hijita, sube a lavarte los dientes, yo me quedo acá limpiando. Cuando yo estoy limpiando las cosas, a este ángulo, que yo calculo unos 35 grados, 33 grados acá, ha pasado una masa enorme blanca. Era 1 de la tarde, no era de noche. En ese lado de mi casa no hay ventanas, no hay puertas con luna, no hay espejos, no hay una mayólica para que refleje. Mi posición ha sido de defensa. Yo he salido así, ante esa sombra que ha sido más alta que yo. Y después yo me he dicho a mí mismo, qué ridículo, acá no hay nadie. Y me he puesto a buscar por toda la casa si había algún intruso, porque esa era mi posición, si alguien se ha metido. Le grito a mi hijita, ¿todo bien? Sí, papá, ya terminé, ya estoy ahorita viendo televisión. Yo salí, siguiendo la vuelta, y dije, no, me la tengo que llevar. Me la llevo al hotel, la dejo en mi escritorio, y cuando comienzo a dar mis rondas, uno de los conserjes, por curioso, la ve y la toca. Cuando yo regreso y veo que la está tocando, le digo, no la toques. Él se asusta y me dice, disculpe, jefe, no quería ver. No te preocupes, solamente no la toques nada más. Me la llevé, se la llevó Emilia a su casa. En ese interín, Emilio me cuenta que como no fue a la casa museo, se fue directo hasta la casa del Callao. Él la guarda donde guarda sus herramientas con llave para que su hijo menor no toque sus herramientas y se pueda hacer daño. Esa misma noche su hijo le dice, papá, ábreme esta para jugar con lo que está dentro de lo que está aquí. Y Emilio se queda, ¿cómo que acá no tengo nada? Tu juguete está en otro lado. No, papá, abre. Y le insistía miles y miles de veces que dijo no. Como él ya predecía, que ya tenía predicción qué cosa estaba pasando, al día siguiente se la llevó a la Casa Museo de San Miguel a guardarla. Esa es la historia de Margarita. Sí, yo no era la única persona que había visto una niña, ¿no? La gente que trabajaba de noche la había visto también, pero de lejos, nunca tan cerca como yo. O sea, la habrá visto, no sé, cruzando o como una sombra, ¿no? Y sí se contaba también que camino hacia ese hotel había una señora en la carretera que los taxistas, los choferes veían y les preguntaba por su hija, que también era un alma, ¿no? En las noches. Entonces yo lo relacioné que la niña de repente era la hija perdida de la señora, porque estaba en la ruta, ¿no? Y ella la buscaba. Y pues sí, eso es lo más parecido o lo más cercano a lo de la niña.